Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Esta noche tenemos un programa especial, lo dedicaremos a la filosofía andina y después de la cápsula, después de unas imágenes, estaremos con esto. La filosofía andina, o mejor dicho, la cosmovisión andina, nos enseña que el hombre andino conforma el Ayllu, la entidad colectiva fundamental, la unidad étnica de las comunidades campesinas. El hombre es ante todo guardián, arcahuira y conservador de Caipacha, el espacio-tiempo concreto y actual. No dueño o productor, el runa es guardián muy celoso y responsable de la base de la vida, no solo de la tierra y de los animales, sino de todos los fenómenos cósmicos, meteorológicos, que contribuyen a la continuación de la vida. En el concepto de relacionalidad, entendida como la concepción de la relación de todo con todo, la entidad básica no es el ente, sino la relación. Así, con base en la primordialidad de la estructura relacional, los entes particulares se constituyen como entes. Bien, ahí teníamos algunas imágenes, ¿sí? del tema que hoy vamos a tratar. Hoy tendremos a un invitado muy especial, un referente, Fernando Guanacuni. Así que vamos a un corte y al volver lo conoceremos, lo escucharemos, veremos su pensamiento, ¿sí? Vamos a un corte. Bien, estamos de vuelta y como les habíamos anticipado, hoy estamos con Fernando Guanacuni. ¿Sí? Bienvenido, Fernando. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Fernando, introdúzcanos por favor en este tema en este mundo, ¿no? Tan interesante que es lo que hoy vendríamos a llamar la filosofía andina. Bueno, primero agradecer a través de este espacio el poder compartir un poco más allá de solamente el pensamiento, la práctica y la vivencia en los Andes. Si eso explica como filosofía, bueno, está bien. Generalmente cuando nosotros nos referimos es a la cosmovisión. Y cuando decimos la cosmovisión andina nos referimos cómo pensamos, qué creemos, porque en todos los Andes, y cuando me refiero a los Andes, está inmerso una práctica de vida. Y esa práctica de vida emerge de una concepción de mundo, ¿no? De una cosmovisión, decimos. ¿Qué es una cosmovisión? Cosmovisión es una forma de ver, de entender, de comprender e incluso proyectar el mundo y la vida. Así como uno comprende el mundo y la vida, genera las actividades sociales, políticas, económicas, educativas, etc. Y eso es lo que en la cosmovisión ancestral hemos ido viendo en nuestra vida práctica en diferentes etapas. Antes de la colonia, durante la colonia, el periodo republicano y lo que es hoy día el Estado plurinacional de Bolivia. Por lo tanto, esa cosmovisión emerge de hace miles de años, ¿no? Si bien ha tenido sus características propias en cada época, según las condiciones históricas, pero sí ha habido una matriz referente que ha ido generando una armonización de la vida en los Andes bajo el pensamiento de lo que hoy denominamos Pachamama, ¿no? Pachamama. Entonces, esta forma de ver prácticamente no solo ha modelado, sino ha rediseñado todo lo que es la perspectiva de los Andes al mundo. Bien, Fernando, ¿por qué desde hace menos de 2 décadas, ¿no? Por decir, desde hace más de 10 años, recién no es que se haya dado a conocer la cosmovisión andina, pero sí, porque ya había amautas, ya habían sectores que
que tocaban, hablaban de este tema, pero era muy, no era muy, no sé si la palabra correcta es conocido, pero ¿por qué no se escuchaba tanto, por qué no se investigaba tanto antes de este tiempo, ¿no? O sea, como ahora es más común escuchar, ahora es más común ver a referentes, saber que hay amautas, saber que le damos más importancia hoy por hoy inclusive en las alacitas, ya no se muestra solo al Equeco, ¿no? Sino ya es algo a la Pachamama, es algo más, más nuestro, ¿no? Porque recién me refiero a unos 15 años, ¿no? Después del 2000 quizás, no sé, pero ¿por qué recién se ha dado este conocimiento a todos, ¿no? Nosotros lo entendemos de esta forma. Desde 1492 se quiebra una historia, surge una historia de invasión, de saqueo y de superposición cultural. Esa es la razón fundamental. En 1492 no ocurrió un descubrimiento de América o el primer encuentro de los europeos con el continente, no. Lo que ocurrió es el inicio del saqueo, la invasión, el genocidio, ese es el punto, y la superposición cultural. Y por lo tanto, toda la política, desde 1492 en el continente y 1532 en la región, cuando llega Francisco Pizarro y Atahualpa y toda la historia que se conoce, empieza una superposición cultural. Vinieron en búsqueda de oro, vinieron en búsqueda de plata, vinieron en búsqueda de riqueza. Ese era el sentido, ¿no? El proceso llamaremos de la etapa colonizadora. Entonces, toda la etapa de la colonia no fue fácil para los pueblos indígenas. Ya me imagino para nuestros ancestros, para nosotros no es sencillo en este momento. No es sencillo en este momento por toda la hegemonía de pensamiento, del monocultivo mental que existe, no solamente aquí en el continente, sino en el mundo como tal. Entonces, el periodo colonial, prácticamente con la ley de extirpación de idolatrías, hubo todo un proceso de superposición y destrucción de la práctica y obviamente del pensamiento en los Andes. La concepción de la Pachamama, la concepción de los ancestros, la concepción de vida no interesaba, porque venían con una premisa, vinieron con la cruz y la espada. La cruz representó la hegemonía de pensamiento de que existe una sola verdad y esa verdad es la única y la verdadera. Y lo otro, todo lo demás que no se asemeje ni se parezca es pagano, es hereje y por lo tanto no autorizado, eso es. Y la espada es la obligatoriedad de la ley, porque sí o sí tenía que pensar el indígena de la forma impuesta en la hegemonía del monocultivo mental. Por eso es que tampoco se trató de recuperar, más de lo contrario, se trató de destruir todo eso y hacer desaparecer. El periodo republicano tampoco fue una condición favorable para lo indígena. El periodo republicano fue simplemente el traspaso de un poder del español al criollo, fue el traspaso de poder nada más. Aquí el debate sobre la libertad de pensar o de la práctica de la cosmovisión ancestral no estaba en debate. Eso mantuvo la hegemonía de la estructura colonial. El periodo republicano fue simplemente un traspaso de poderes y la persecución continuaba, porque las leyes del periodo republicano desde 1825 tampoco favoreció a la recuperación ni a la práctica libre de lo que es la cosmovisión ancestral, nuestra vida ancestral, en nuestra propia creencia. Porque cuando estamos diciendo nuestra práctica ancestral, estamos diciendo nuestra espiritualidad, al final estamos diciendo nuestra espiritualidad, en qué creemos. Y obviamente nuestra creencia se puso en lo que hoy se denomina la herejía, ¿no? Lo pagano, ¿no? Lo brujo. Entonces, obviamente en la concepción de que ellos tienen la verdad y esa verdad viene de una forma de pensar, obviamente hubo una persecución explícita en la colonia, implícita en el periodo republicano. El periodo republicano se seguía persiguiendo a los amautas y a tiris, ¿no?
Recordemos que las grandes luchas que en el año 1781 los Katari y los Amaro fueron grandes pensadores, amautas y atiris, quienes articularon durante 10 años para que emerja este proceso de pensamiento de los Katari y los Amaro, ¿no? Pero no prosperó, obviamente, porque el criollo dijo, ¿no? El indio será liberado solamente por la lucidez del criollo. Entonces detuvo eso, porque lo veían como peligro. En el año 1899 hubo un gran movimiento aquí en Bolivia, que son el movimiento de Pablo Zarate Vilca, de los Vilca. Ahí estaba Pablo Zarate Vilca, Nicolás Mita Vilca, varios Vilcas que se levantaron ante la estructura colonial republicana. Entonces, cuando José Manuel Pando, aliado con los hermanos aymaras y quechuas, derrotaron a los alonsistas, a los conservadores llamaremos, y se cambia la sede de gobierno, y entre Fernández Alonso y José Manuel Pando, ellos dicen al final, no, aquí el enemigo no somos nosotros, es el indio, y lo traicionan y lo matan a Pablo Zarate Vilca en 1903, y obviamente ahí eliminan otra vez al movimiento indígena originario, y eso implicaba pues todo un retroceso nuevamente. Entonces empieza el periodo de 1900 adelante. Nuestros abuelos se dieron cuenta de que realmente las condiciones de lucha eran distintas, entonces había que cambiar de estrategia. La lucha de guerra, de guerrillas, de enfrentarse cuerpo a cuerpo, había una gran desventaja. Las armas modernas estaban en manos de los blancos, de los mestizos, de los criollos, y las pocas armas que teníamos no servían de nada, por más que teníamos el número a favor nuestro, para definir una lucha. Entonces, surge en el año 1931 el movimiento Warisata, ¿no? Warisata, que es un movimiento muy importante para nosotros, porque es el periodo de Avelino Ziñani, Bernardo Cosme, de Elizardo Pérez y de varios seres que se reunieron en Warisata para empezar un periodo. Ahí se dijeron, tenemos que recuperar nuestra forma de sentir, de pensar, de ver el mundo. Esa es nuestra cosmovisión. Tenemos que recuperar nuestra identidad. Nuestra identidad es el valor fundamental, nuestra creencia, nuestra espiritualidad. Y empieza todo un periodo de recuperación del año 1931 al año 1940. El periodo de Warisata se cierra después de 9 años, cuando el gobierno ya considera, el general Peñaranda, considera como un lugar de insurrección, porque obviamente no era bien vista de que recuperen su espiritualidad, su forma de pensar los pueblos indígenas. Se cierra, pero ya en ese periodo ya habían preparado a varias generaciones, y las generaciones retornaron a sus comunidades en el año 1940. En enero del año 1941 se cierra Warisata, pero Avelino Ziñani les dice a todos los que retornan a sus comunidades de que reenseñen nuestras formas de pensar, nuestras formas de cantar, de bailar, de hacer nuestras ceremonias, es decir, nuestra cosmovisión. Y eso se sumerge nuevamente en las comunidades, 1941, enero. Eso tiene su vertiente porque se empieza a hablar en las comunidades de nuevo de nuestra fuerza, de nuestra creencia, de nuestra filosofía, llamaremos, de nuestra forma de pensar. Y eso tiene su cauce en 9 de abril del año 52, ¿no? Después de 10 años, porque eso ya había generado una efervescencia en las comunidades indígenas. Por eso cuando el MNR se aparece en la Revolución de Abril, aparece ya con los íconos tihuanacotas, ¿no? Y obviamente con el pensamiento de Pachamama. Recordemos, en esos tiempos había Fernando Díaz de Medina, que hablaba sobre el Sariri, Pachacuti, es decir, había atisbos de que algo estaba hablándose en el suburbio, tal vez, de las ciudades, en las comunidades, en los ayllus. El Pachacuti, por ejemplo, para nosotros es un proceso de retorno de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Es el retorno de nuestra vida en equilibrio y en armonía. Es el retorno de la Pachamama. Entonces, esa efervescencia obviamente concluyó en un proceso político, pero obviamente el proceso político no definió como debería haber definido el proceso revolucionario del 9 de abril, porque no entendió el paradigma comunitario, que es lo que estábamos exigiendo, sino nos sumió en el paradigma individual, la parcela de la tierra, y destrozando la concepción comunitaria, en la práctica comunitaria del ayllu.
Entonces se destrozó muchísimo, se parceló la tierra. Si bien obvio hubo algunos logros, llamaremos, del voto, pero simplemente son dádivas de una democracia que obviamente no resultó en nada. Continuó los años 50, los 60, golpe de Estado de los 70, donde obviamente se define de otra manera, no solamente Bolivia, sino el continente, los 80, en un proceso democrático pactado, en la cual no había una concepción de mayoría, porque obviamente la mayoría sigue sumergida en la clandestinidad. La mayoría es lo indígena, la mayoría es la Pachamama, la mayoría es el Pachacuti, la mayoría es los achachilas, ahuichas, la mayoría somos nosotros, pero sumergidos en la clandestinidad. Por eso los 80, los 90, hay un periodo en el cual hay como una espera de algo, y ahí surge Carlos Palenque. Carlos Palenque, Avilés, levanta esa clandestinidad, devela esa clandestinidad, cuando desde la radio metropolitana dice Kamisaraki, Gilatanaka, Culiacanaca. Es decir, nuestra voz, la voz ancestral, esa voz clandestina de la Pachamama, de los ancestros, de nuevo se levanta y empieza la efervescencia de lo que fue Condepa y todo lo que es el proceso que derivó obviamente en un proceso político en la cual nuevamente se empieza a sentir esa efervescencia, esa fuerza que está todavía latiendo detrás con el rostro andino, moreno, con el rostro de raíces milenarias. Pero obviamente termina como terminó, que conocemos el periodo 80-90, pero el periodo del año 1992 surge algo muy importante para nosotros. España dice que va a celebrar los 500 años del encuentro entre dos culturas. Y ese fue un reto al continente, al espíritu ancestral de la Abya Yala. Abya Yala le responde y le dice, ¿qué vamos a celebrar? ¿El genocidio? ¿El etnocidio? ¿Qué vamos a celebrar? Lo que vamos a hacer es anunciar la época del retorno del Pachacuti, el retorno de nuestras huacas, el retorno de nuestros ancestros. Y el 21 de junio del año 1992 en Tiwanaku se convocan a todos los líderes espirituales del continente y empieza una nueva etapa, en el cual dice, está empezando la transición de una época hasta otra época. En esa época, este periodo es la época de la Pachamama, es el renacimiento de nuestra cultura. Y desde ahí se empieza a rearticular. El 21 de junio del año 1992 en Tiwanaku y el 21 de diciembre del año 1992 en Teotihuacán, México, se rearticula una nueva agenda. Esa nueva agenda que se llama Sumacamaña, vivir bien, buen vivir, derechos de la Madre Tierra, Pachamama, Pachamama, somos hijos de la Pachamama. Entonces, nuevamente se reestructura el renacimiento de nuestra cosmovisión, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver. Y eso tiene sus dos causas importantes, porque obviamente recordemos que no hay una forma de pensar, de hacer, de generar acción en los Andes, sino hay una acción política. Siempre ha generado en las acciones políticas, como fue en el 52, como fue en el periodo de Condepa y como fue en el periodo de Evo Morales. Por eso es que cuando ya el 18 de diciembre del año 2005 a las 7 de la noche, contundentemente se había manifestado nuevamente la clandestinidad, el espíritu ancestral, la Pachamama, el rostro andino, la filosofía andina, nuestra cosmovisión, definiendo un proceso político en nuestro país. Y es eso que de nuevo se empieza a ver, y el proceso político del proceso de cambio tuvo y tiene profundas raíces milenarias de lo que pensamos y sentimos. Pachamama es el sello. Pachamama, achachilas, ahuichas, los ancestros, el rito. Falta por completar, por supuesto, pero fue un punto de inicio de esta nueva etapa. Fernando, tenemos que ir a un corte y bueno, después del corte seguimos escuchando a Fernando. Vamos a un corte. Bien, estamos de vuelta con el programa y nos habíamos quedado en el proceso de cambio. Y Fernando, bueno, va a seguir
hablándonos de esto y también explicándonos el concepto de la cosmovisión andina, ¿no? Bueno, Fernando. ¿Qué es la cosmovisión andina? Es ahí que empezamos a recordar la voz de nuestros abuelos, nuestras abuelas. Yo tuve el privilegio de vivir con mis abuelos, mis abuelas, yatiris. Y si digo yatiri, significa incienso, copal, ofrenda, ceremonias en las montañas, caminatas, el 21 de junio. Crecí entre el humo del incienso y del copal, entre los cantos de la abuela, del abuelo, las oraciones a los ancestros. Y por lo tanto, recordar cómo define el mundo, porque al final, cómo es nuestra cosmovisión, estamos hablando cómo es nuestra filosofía. Creemos profundamente en la Pachamama. Pensamos que el mundo emerge del encuentro de Pachacama y Pachamama. Pachacama es Padre Cosmos, Pachamama es Madre Tierra. Y ese encuentro maravilloso entre Pachacama y Pachamama genera todo lo que es la Pacha, la vida, la historia, el mundo. La Pacha es todo, Pacha es todo. Pero genera de ese encuentro entre lo invisible con lo visible, decimos, con el cielo y la tierra, con lo telúrico y lo cósmico. Se junta y empieza a generar todo lo que es vida. Por eso decimos nosotros, nuestra primera frase que nos dice Pachacaman, Pachamaman o Patanua, significa somos hijos de la Madre Tierra y del Padre Cosmos. Y como hijos de la Madre Tierra y del Padre Cosmos empezamos a generar. Y dice que ese encuentro de Pachacama y Pachamama genera a su primer hijo, el abuelo fuego, el abuelo viento, el agua, y así empieza a generar sus hijos. El sol, la luna, y así empieza a generar todos los seres. De ellos recién vienen los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, del abuelo fuego vienen los huanca, los mamani, ¿no? Es decir, los linajes andinos, ¿no? El mamani, por ejemplo, es uno de los primeros linajes andinos que se concibe hijos del abuelo fuego. Entonces, cada uno ya tiene, por ejemplo, Huanacuni, por ejemplo, ¿no? Es del abuelo viento. Entonces, cada uno empieza a recibir su linaje en función al apellido, al rol que tenemos como familia y como lo hicieron los ancestros. Entonces, ¿qué es lo que te enseñan? Dice, Takekunas Hakaskiwa, dice, todo lo que existe alrededor vive, todo vive, lo pequeño, lo grande vive. Más aún, no hay grande ni pequeño, todo es parte de ti. Ese daño aparente alrededor es un daño al final a uno mismo. Es interesante el idioma aymara. Ahora yo hablo el inglés, hablo un poco el chino, hablo el español, pero mi idioma madre es el aymara. Y en el aymara la primera palabra que nos enseñan es hiwasa, hiwasa tanua, somos nosotros. No hay el naya, no hay el yo, no existe eso el yo. El yo es simplemente para un movimiento en algún momento, porque al final se concibe que todos somos parte de un tejido. Todos, absolutamente todos. Por eso hay una naturalidad de expresión cuando el hermano indígena te va a decir hermano, hermana, a todo. Sea conocido, sea desconocido, pero siempre te va a dar el rótulo de la introducción hermano, hermana. Porque hay una concepción de que todos somos parte de una gran familia y más aún estamos tan unidos, íntimamente unidos, que prácticamente convivimos y somos parte de algo sagrado que llamamos Pacha. Entonces, esa naturalidad que tú lo vas a ver en el ayllu, en la comunidad, en cualquier lugar del ser indígena, es que te va a decir hermano, pase, bienvenido, hermana, ¿no? El respeto como parte del relacionamiento, de esa convivencia. ¿Por qué? Porque no hay el otro, somos simplemente Hiwasa, nosotros. Y en ese Hiwasa vivimos y convivimos todos, la hormiga, el árbol, la montaña, el río, los ancestros, todos convivimos y todos tenemos nuestro tiempo, nuestro espacio. Por eso en noviembre, por ejemplo, nos preparamos para recibir en lo que hoy se denomina Todos Santos, en Aymara, Huiña y Pacha, a los ancestros. Le cocinamos, preparamos todo, porque no es algo que pensamos, no, que lo sentimos y lo creemos, por eso también cocinamos y le ponemos el plato ahí en la mesa de lo que le gustaba. Entonces hay una concepción total, íntima en la vida práctica. Es como cuando, por ejemplo, el 21 de junio, que ahora ya se conoce mucho más, que es el Año Nuevo Indígena Originario, que no solamente es una convención social, sino unido a los ciclos astronómicos del Sol, inicia un nuevo recorrido
en lo que sería el ciclo solar. Y nosotros acompañamos al Padre Sol en ese recorrido del ciclo solar que también define nuestra vida y define también la relación con la convivencia con la Pachamama en lo que sería la siembra y la cosecha. Es decir, hay toda una vida práctica en la cual se concibe. Pero obviamente hay una hegemonía de lo sagrado. Entonces, ¿qué es lo sagrado? ¿No? Para nosotros todo es sagrado. Por eso la casita, por ejemplo, llamamos Cóndor Mamantapa, ¿no? El espíritu de la casa. Cuando yo ingreso a casa, cuando ingresé aquí a Villayala, le digo, permiso, obviamente el guardia dice pase, pero yo le decía la casa, pero está bien, ¿no? Entonces, porque hay una concepción de que la casa vive, te recibe también, convive contigo, come también como tú comes, ¿no? Entonces, las montañas viven, Chuquiagumarca vive, ¿no? Cada ciudad tiene su ajayu, es decir, toda una concepción de que todo vive y todo es importante. Y la vida consiste en cuidar ese relacionamiento para mantener en equilibrio y en armonía permanentemente. ¿Cuándo surge la enfermedad? ¿Cuándo surge ese algo que puede volverse negativo? Cuando empiezas a sobresaltar las armonías alrededor. Y eso empieza a destrozarse alrededor y al final te destrozas a ti mismo. Bien, súper interesante y bueno, me hizo acordar a un pasaje de Eduardo Galeano, que no es filósofo, pero bueno, pero justamente resaltaba de una escritura de un español, no me acuerdo si era Pizarro o Cortés, que estaba hablando con el emperador, creo, en ese entonces, o el jefe de la tribu, no me acuerdo bien, pero el español en este caso resaltaba que el indígena, por así decirlo, ¿no? Decía tic, tic, me hablaba y otra vez tic y otra vez tic. Y cuando preguntó por qué significaba, y el significado era nosotros, ¿no? Es lo que usted decía, no un yo, sino nosotros, ¿no? Entonces creo que eso es, hay que inculcar a los chicos, ¿no? Bueno, ya se conoce más, ya se puede hablar más. Entonces, Fernando, los amautas, en cierto modo, si bien ha habido efervescencias, como usted bien lo dice, en cierto modo también, no en lo político, no en un movimiento, pero también se han cerrado las comunidades en algún momento para evitar justamente como el 52 que decíamos, ¿no? Que el MNR lo ha utilizado como que gracias a nosotros ha pasado esto, ¿no? Y es todo lo contrario. Entonces, en ciertos, no últimamente, pero en alguna parte de todos estos años, estos ayllus, las comunidades han preferido cerrarse, no abrirse digamos, a la ciudad, al criollo, por decirle. ¿Ha pasado eso o es que nos han vendido eso, ¿no? Porque también alguna vez se ha dicho que no, las comunidades se cierran a su pensamiento y no quieren gente de afuera, como que también venden ese concepto para que uno no investigue tampoco, para que uno no vaya y pregunte y quiera formar parte de eso, ¿no? ¿Qué opinaban las comunidades? O sea, siempre han estado abiertas o en cierto modo han dicho, no, queremos solo a gente de nuestra comunidad y no queremos hacer conocer nuestro pensamiento. Existen, llamaremos tendencias. Recordemos el indianismo, por ejemplo, el catarismo, que son corrientes de pensamiento que tienen también su propia metodología, ¿no? Su propia forma de acción política también. Es decir, el indianismo, catarismo genera una forma de pensar y también genera una práctica de vida también.
si nos preguntan nosotros, por ejemplo, en lo que nosotros estamos denominando la Pachamama como centro de acción, ¿no? Como la matriz de acción, la Pachamama, la Madre Tierra. Si se han dado cuenta, la Pachamama es el centro. Todo gira en función a la Pachamama, ¿no? Porque es una acción directa. Desde que tú naces, ¿quién te da los frutos? La Pachamama, ¿no? La verdura, los frutos, la papa, todo. Y obviamente nosotros recibimos para agradecer, porque no solamente es cuestión de recibir, sino también saber recibir. Saber recibir significa saber ser agradecido. Y en eso existe la convivencia a través del ritual, de la ofrenda, ¿no? Permanentemente. Y esa forma de acción obviamente ha ido migrando, así como el indígena ha ido migrando a la ciudad. Hemos migrado ya, vivimos, pero no migramos solo. Es como el boliviano que si va a España, a Estados Unidos o a Italia, esté donde esté, no va solo. Se va con su achachila, con su pachamama, se va con su práctica de vida, recrea de nuevo en el lugar donde esté, con otros elementos casi similares, pero va a recrear esa práctica de vida, esa cosmovisión, ¿no? De hallarse en Anata, ¿no? Porque tú no vas a ver, por ejemplo, en Nueva York, en las grandes oficinas, con una computadora con serpentina, no vas a ver eso, ¿no? Pero si el boliviano está en Nueva York, sí. Sí, lo hace. Sí, sí lo hace. ¿Por qué? Porque obviamente es una forma de vida, es una forma de pensar, es una forma de sentir y es una forma de vida que lo va a llevar y caracteriza. Esa es la fuerza de la cultura. Entonces, lo mismo ha ido ocurriendo, hemos ido migrando. Hoy día ya un 80-90% vivimos en las ciudades. Yo, por ejemplo, un 80-90% vivo mi vida en la ciudad, pero no por eso no voy a la comunidad. Siempre estamos en la comunidad porque una premisa para nosotros, por ejemplo, el ser aymara, tiene que saber sembrar y cosechar, tiene que saber tejer, si no, no es aymara. Entonces, seguimos yendo a las comunidades, pero las comunidades siguen interactuando, más aún en este proceso de globalización. Existe todo un proceso de globalización mundial, mundialización, dicen algunos. Hay un proceso de intercambio, pero ahora, ¿cómo te relacionas en esa nueva etapa de globalización? Ahí es algo muy interesante. Pese a toda la modernidad que está sumergida por todo lado y el monocultivo mental, persiste el ajayo, persiste el espíritu de Abya, el espíritu de la Pachamama, persiste. Y ese relacionamiento hace que tenga incidencia en las diferentes áreas. Cada vez más que es más fuerte la aprehensión de la identidad como práctica de vida y como práctica de relacionamiento con la vida, hay mayor incidencia en las diferentes áreas. Es decir, por ejemplo, en la área educativa, en la área jurídica, en la económica. En este momento, por ejemplo, de la pandemia, está surgiendo a través de las antiguas instituciones ese nuevo intercambio, ¿no? De mis productos por lo que yo necesite, por lo que tú tienes. Estamos empezando a rearticular porque hay una práctica comunitaria que permite solucionar contingencias como la que estamos viviendo. Por lo tanto, las comunidades están abiertas y están cerradas a la vez. Están cerradas en el sentido de que hay un custodio, ¿no? Los yatiris como los amautas, siempre hay un custodio celoso de la cultura. Lo vive la cultura porque sabe que el que va a vivir tiene que vivirlo porque va a transmitir a las siguientes generaciones. Y eso lo vive profundamente. Por eso van a ver al yatiri. El yatiri no es de tiempos, no es ahora me toca ser yatiri, mañana seré mecánico, pasado seré carpintero. No, el yatiri es yatiri. Ese es el punto central de acción. Y obviamente aproximarse ahí es obviamente despojarse también de muchos otros aspectos de pensamiento occidental, porque obviamente ahí no es que exista una verdad, no hay una hegemonía, un monocultivo mental, más de lo contrario te apertura y te hace comprender que la dinámica de la vida es la convivencia en armonía y en equilibrio, lo que hoy denominamos suma tamaña. Muy bien, Fernando. Nos tenemos que ir a un corte. Bueno, vamos a un corte y volvemos en un par de minutos. Bien, estamos de vuelta con el programa y bueno, Fernando, ¿cómo podemos
acercarnos más. Justamente hablábamos esto de las comunidades que están abiertas y a la vez cerradas. En este tiempo, después del proceso de cambio, en este tiempo de incertidumbre, ¿cómo nos acercamos más a nuestra cosmovisión, a reconocer? Y acá en el programa siempre decimos que no hay una verdad absoluta, ¿no? ¿Cómo acercar sin justamente cuál sería la clave, no clave, sino la manera de conocer más la cosmovisión andina, el Abya Yala? Sé que ha escrito sobre el vivir bien. El vivir bien, sí, exacto. Lo iba a decir en aymara, pero no me va a salir, así que gracias. Sumacamaña. El Sumacamaña es una forma justamente el vivir bien es, como lo decía usted, el estar en paz con el cosmos. ¿Cómo nos acercamos a esto? Siempre hay que despertar de la realidad en la que estamos ahora, ¿no? La modernidad, toda esa hegemonía homogenizadora mundial actual, nos ha llevado a lo que estamos. Porque todo lo que estamos viviendo en este momento por la pandemia, es producto de una acción que llamamos el capitalismo, lo moderno, lo hegemónico, este sistema del monocultivo mental. Ahí está el resultado. Y la otra vez hablábamos con un pensador latinoamericano también, Walter Mignolo, que decíamos lo siguiente: ahora le toca decidir al mundo cómo va a caminar de aquí en adelante. No simplemente superar esta etapa crítica, que sí es crítica, pero cómo va a ir después. ¿Con qué premisas va a caminar? ¿Va a repetir lo mismo que hoy lo ha llevado a este encierro? ¿Cómo va a definir el nuevo mundo? ¿Cómo va a definir las nuevas relaciones? ¿Qué rumbo va a tomar? ¿Y qué matriz va a ser su punto de apoyo? ¿Su cosmovisión de origen? ¿Cuál va a ser ese punto de apoyo de acción? Entonces nosotros decíamos, y siempre lo hemos repetido, nosotros nos aferramos a nuestra identidad, a nuestra cosmovisión, a esta forma práctica de vida, porque es una forma muy práctica de vida. Hablar de la Pachamama es saber sembrar, saber cosechar, es el resultado. Es como el abuelo te dice con una premisa, pero de una manera contundente, ¿no? Si siembras papas, cosechas papas. Sí. ¿No? Es claro. Algo tan profundo, tan fuerte, tan básico, tan sencillo. Aquí está la siembra de lo que la cosecha de lo que hemos sembrado, aquí está. Entonces, por eso es que los pueblos indígenas originarios nos aferramos en mantener la identidad, porque la identidad es una forma de convivencia totalmente distinta a la moderna. Hay que redefinir el mundo. Primero, el ser humano no es el centro de la creación. En el mundo andino y en el mundo indígena continental, el ser humano es una parte de la vida. Es importante, por supuesto, como es la hormiga, como es el árbol, como es la montaña. Es parte importante de un tejido. Empezar a reconocer y reconocerse desde la Pachamama, desde la Madre Tierra, porque también somos parte de la Pachamama, somos Pachamama, es empezarnos a repensarnos de nuevo. Y eso es de los pueblos indígenas originarios. El valor de la cultura es que te explica la dinámica de la vida. El valor de la cosmovisión es que te explica no solamente una postura ideológica, sino te explica la dinámica de la vida. Todo vive y todo es importante. Por lo tanto, esta etapa va a ser definitiva y definitoria para la humanidad. ¿Cómo va a empezar a vivir de nuevo? Nosotros le decimos, tiene que vivir bien. Y vivir bien significa salir de ese monocultivo mental en la que pretendieron ligar felicidad con tener más o consumir más. Porque así los han hecho creer a la gente. Y la gente joven también se lo cree. Y la gente grande también se lo creyó. ¿Pero será eso realmente? Porque ¿qué es la vida? Porque hay algo fundamental que hay que responder. Y la cosmovisión andina te dice que la vida es un viaje sagrado. Es un viaje sagrado.
Así como vienes, te vas. Que los más grandes tesoros no están en lo que tú tienes, sino están en tu corazón. ¿Y eso de dónde surge? De la convivencia. ¿Con quién? Con tu familia, con el esposo, con la esposa, con el hijo, con el padre, con la abuela, con la Pachamama, con la montaña, con la historia, con la vida. Al final, no es lo que cuánto ganas, cuánto tienes, no define eso el valor de la vida. El valor de la vida lo define los tesoros que has generado en la convivencia alrededor. Y no solamente social, sino comunitaria. Cuando decimos comunitaria, definimos con la montaña, con el río, con el árbol, con todo alrededor. Entonces, esa antigua forma de vida, que es la cosmovisión ancestral, hoy constituye una respuesta ante la crisis de la humanidad. Pensamos y estamos seguros. Una época hubo en que todos los migrantes nos habíamos dado cuenta que el mundo aymara estaba en crisis, pero estaba en crisis porque se había apartado de su cultura. Cuando resolvió esa crisis es porque retornamos a nuestra cultura, porque la cultura es una respuesta también de vida, no solamente económica, jurídica, etcétera, sino es una respuesta de vida, comprender qué es la vida. Este es un buen momento, en mi opinión, y en la opinión de los abuelos, conversando, dice, este es un buen tiempo para revisar cuál es el rumbo que había tomado la humanidad y bajo qué premisa va a ir caminando de aquí en adelante. Por eso nosotros nos aferramos al Summa Kamaña. El Summa Kamaña es vivir en armonía, vivir en equilibrio. No es cuánto tienes o cuánto has ganado, o a quién has destrozado o a quién has hecho la vida imposible. No, no es. Sino es cómo estás, cómo te sientes en tu corazón hoy. ¿Cómo te sientes en tu corazón? Si las armonías están alrededor, pues obviamente te sientes bien y pues estás comprendiendo la vida, dice. El abuelo, para la abuela, todo lo que nosotros hacemos en la práctica de la fe y la creencia de la Pachamama no es solamente una postura ideológica de pensar, simplemente es una forma que te resuelve tu vida. Entonces, esta etapa en la que la humanidad se encuentra puede redefinir y nosotros le invitamos que lo redefina desde el Summa Kamaña, como camino y como horizonte. Bien, justamente hace un par de programas veíamos un pensador que es Derrida, ¿no? Que tal vez lo conoce y no, seguro lo conoce. Y bueno, según lo que dice Derrida, donde hay paz, ahí está el índice más alto de violencia, ¿no? Porque una de las fuerzas ha consumido a la otra, ¿no? Y la otra cree que vive en paz. Entonces, ¿a qué voy con esto? Lo que dice que en vez de decir sí, vivimos en paz, aceptando ciertas políticas, ciertas formas de vivir, ciertas culturas también, quizás lo más adecuado, como dice usted, es vivir en armonía, ¿no? Vivir en armonía, pero también con uno mismo, ¿no? No solo con él. Así que bueno, eso quería acotar. Fernando, hoy por hoy ya las comunidades, hay inclusive en las universidades, ¿no? Hay referentes que ya se muestran en carreras, quizás, no sé si políticas, en sociología, quizás. ¿Cómo más podemos potenciar este conocimiento a lo nuestro? Porque bibliografía creo que hay muy poca. No creo, hay poca, ¿no? A menos que usted me diga, no es así, hay esto, pero siempre nos han limitado, ¿no? Justamente por quienes nos han gobernado, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acercar a los chicos, a los estudiantes, si bien en los colegios ya se había instituido el idioma aymara, no sé cómo está este año, creo que no, la verdad, pero lo que estábamos recuperando quizás ahora se está limitando
hoy, digamos, después de todo el año convulsionado que hemos tenido, el año pasado, ahora la pandemia y se ha limitado ahora el conocimiento o las comunidades siguen, o este pensamiento, ¿no? Las comunidades sigue emergente. La práctica es una característica de las comunidades, la práctica de vida. El racionalismo es la característica del mundo moderno, ¿no? La razón. Tal vez esa es la diferencia, ¿no? No porque se ha escrito demasiado, se sabe demasiado, sino practicas, lo haces. Esa es una premisa tal vez diferencial, ¿no? Que caracteriza al mundo moderno como al mundo comunitario. El mundo comunitario es la práctica. Mi abuelo, que sabía más cosas que yo, no ha escrito mucho, nada no ha escrito, pero no por eso no sabía, sino lo vivía, ¿no? Los abuelos lo viven en la vida diaria, cotidiano, el hallarse, el respeto, la ofrenda, el preparar la comida, la convivencia permanente, ¿no? Entonces, esta respuesta de nuestra cultura está en nuestra cotidianidad. Yo lo veo cuando seguramente tú has podido apreciar en otros continentes, he vivido en otros continentes, me doy cuenta del valor diferencial de la cultura. Aquí hay algo natural que es el cariño, el abrazo, que obviamente hoy ha sido cortada por la pandemia, pero nos estamos aguantando de darnos un abrazo, de darnos la mano, porque esa es nuestra característica. El cariño es la característica de nuestra identidad. Y el cariño, ¿de dónde emerge? No emerge de la razón, de un buen pensar, sino el cariño emerge de un sentir, que esa es la característica también de la cultura ancestral. Cuanto más sensible es el ser humano, obviamente deja fluir ese cariño, y ese cariño es la característica, la imagen y la presentación de nuestra cultura. Por lo tanto, es ahí donde debemos potenciar, y eso está inmerso en nuestra cotidianidad. Si nos detuviéramos más a una autoobservación, a una recuperación, a recuperar esa matriz que está en nosotros, que está alrededor, tal vez definiríamos mejor nuestras vidas. Tal vez definiríamos mejor nuestras vidas. Porque el racionalismo, que es el mundo moderno, ha sumido solamente en el pensar, en creer que sabe. Pero, como dice el abuelo, entra por aquí, sale por aquí, ¿no? Porque obviamente esos son el mundo de las ideas. En cambio, lo que entra en el corazón, pues se queda ahí, porque lo sientes tú. Por eso es que nosotros cuando definíamos la conciencia social, que seguramente han debido conversar, ¿qué define el ser sensible, ¿no? La conciencia social, dice, la conciencia social es ser sensible por los demás seres humanos. En cambio, desde la cosmovisión ancestral, indígena originario, decimos, hay que promover y tener la conciencia comunitaria. Y la conciencia comunitaria es ser sensible, no solamente por los seres humanos, sino por la montaña, el río, por todo. Eso es la conciencia comunitaria, que es diferente a la conciencia social. La conciencia social solamente es en la dimensión humana. En cambio, la conciencia comunitaria es ser sensible por todo, respeto por todo. La montaña es un ancestro y la montaña vierte el agua. Y si cuidamos el agua, nos cuidamos a nosotros, porque al final nosotros tomamos el agua o comemos del fruto con que se regó el agua. Es decir, es una dinámica tan sencilla, tan profunda, que está a nuestro alrededor, que es posible recuperarla, esa filosofía, esa cosmovisión, esa vida práctica comunitaria, que es respuesta porque obviamente explica simplemente la dinámica de la vida. Su libro justamente habla de todo esto. Vivir bien, buen vivir. Habla de cómo vivir y para que la audiencia conozca más de este libro, ¿habla solo de eso o qué más nos puede contar el libro? ¿Qué más podemos encontrar en el libro? Hoy el libro Vivir bien, buen vivir constituye una agenda de la lucha de los pueblos indígenas originarios ante los estados, ¿no? Hoy día es base, por ejemplo, de la lucha de los movimientos estudiantiles y pueblos indígenas de Chile, ¿no? Que están preparándose para una asamblea constituyente y plantear el Estado plurinacional chileno,
basado en el vivir bien, buen vivir y en el proceso de cambio de la experiencia boliviana. En Argentina lo propio, ¿no?, es base de los procesos educativos en la reflexión de qué es vivir bien, qué diferencia entre el vivir mejor que plantea Occidente, ¿no?, cuáles son las características y los beneficios del vivir bien. Entonces, este libro trata de reflejar el pensar y el sentir, sobre todo, de los pueblos indígenas originarios del continente. Recorrimos desde la Patagonia hasta Alaska, hablando con los pueblos, conviviendo con los pueblos y recuperando las ceremonias. Tenemos una matriz, esa matriz de concepción de vida comunitaria. Eso es lo que une, con sus propias características en distintos lugares. Pero también encontramos esa misma matriz en Europa, ¿no?, en Inglaterra, con los druidas, que tienen esa forma de pensar distinta, en Europa Oriental, como Eslovenia, que tienen la misma característica, o como en Alemania, es decir, en los principios de su cultura tienen una misma concepción a la que nosotros estamos denominando hoy vivir bien, buen vivir. Es decir, esta matriz de vida, la cultura de la vida, decimos nosotros, la encontramos en todos los continentes al principio. Lo que hoy consideramos lo moderno, el individualismo, el machismo, el antropocentrismo, es algo que ocurrió recientemente en la historia y se fortalece con el capitalismo y una forma de pensar que no es la que fue en los orígenes de los continentes y de las culturas. Y este libro recoge esa experiencia de esa vida natural, porque vivir bien es una vida y una forma natural de expresión de la vida. Genial. Fernando, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Quisiera más adelante que nos acompañe en otra entrevista y que podamos seguir hablando. Así que ha sido un gusto tenerlo hoy. Muchas gracias, agradecido por permitirme expresar en este espacio y en este tiempo tan diferente e importante para todos nosotros. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ya saben, para los que no han leído o han entendido el libro de Fernando, no es un libro de autoayuda, ¿no? Es un libro mucho más profundo y justamente por eso le preguntaba, porque a veces nos guiamos por la tapa, ¿no? Y es un libro mucho más profundo, con historia de nuestra cultura y culturas anteriores a la colonización, ¿no? Como decía Fernando hace un par de días, a veces tenemos la forma de decir te doy un norte o busco un norte o dale un norte para ubicarnos, y Fernando me decía no, hay que decir, hay un dicho en México, no me acuerdo bien, en Michoacán, que dice, justamente haciendo referencia al sur. Así que nada, con este programa la idea es justamente buscar nuestro sur, indagar más en lo que es la cosmovisión andina y bueno, esto fue el fuego de Zeus. Gracias y nos vemos en el próximo programa.